Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en otro vídeo. Como siempre estamos súper emocionados de compartir con ustedes lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que sabemos que a muchos de ustedes les va a fascinar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en uno de los romances que ha tenido a la fanaticada en vilo, preguntándose una y otra vez, ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos o no? Los fans exigen saber la verdad. Así que si ustedes también están ansiosos por desentrañar este misterio, si han seguido cada pista, cada foto y cada rumor, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así nunca se perderán nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que amamos del entretenimiento. Además, si les gusta lo que hacemos, un buen like siempre nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es digna de una telenovela, y no es para menos. Desde que ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Sus personajes Serkan y Eda conquistaron corazones en Turquía y en todo el mundo, y para muchos, esa conexión mágica trascendió la ficción. Los fans, con su instinto infalible, empezaron a ver más allá de las cámaras, a notar esa complicidad especial, esas miradas que decían más que 1000 palabras, y esa cercanía que parecía real, muy real. Desde el principio hubo quienes apostaron por su relación, y quienes se mantuvieron escépticos, argumentando que todo era parte de la estrategia de marketing para la serie o simplemente la amistad que nace de trabajar tan de cerca. Pero con el tiempo las pruebas, o al menos lo que la fanaticada interpretó como pruebas, se fueron acumulando. Los rumores de romance empezaron a sonar con fuerza, y la prensa turca, siempre ávida de primicias, no dejaba de seguirlos. ¿Recuerdan esos viajes que hacían, a veces juntos, a veces con amigos en común, pero siempre se encontraba alguna foto, algún vídeo, algún indicio que alimentaba la llama de la especulación? Los paparazzi los capturaron en momentos que parecían muy íntimos, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de vacaciones en destinos paradisíacos, incluso compartiendo momentos familiares. Cada publicación en redes sociales de uno era escrutada al milímetro por el otro, buscando cualquier tipo de conexión o reacción. Un me gusta aquí, un comentario allá, un repost inesperado, todo se convertía en material de análisis para los detectives fans. Lo que sí es innegable es la admiración mutua que siempre han demostrado. En entrevistas, ambos han hablado maravillas el uno del otro, destacando su profesionalismo, su talento y su calidad humana. Hande ha elogiado la energía y la pasión de Kerem en el set, y Kerem ha alabado la dulzura y el carisma de Hande. Esa admiración se percibía genuina, y eso, para muchos, era otro indicio de que algo más grande podría estar gestándose. Sin embargo, la postura oficial, la de ambos y la de sus representantes, siempre fue mantener la prudencia. Negaban rotundamente tener una relación sentimental, calificando su vínculo como una amistad muy cercana y un gran respeto profesional. Pero claro, en el mundo de las celebridades, las palabras a veces se las lleva el viento, y las acciones, o la falta de ellas, generan aún más interrogantes. La frustración de los fans creció con el tiempo. Veían las evidencias, sentían la química, y la negativa a confirmar o desmentir de forma categórica, les resultaba cada vez más insoportable. Querían una respuesta, una verdad. ¿Estaban siendo engañados? ¿Estaban siendo testigos de una hermosa historia de amor que se desarrollaba a la vista de todos pero negada por sus protagonistas? Y es que el fenómeno Kerem y Hande fue mucho más allá de la serie. Su popularidad explotó a nivel internacional. Se convirtieron en ídolos para millones de personas en América Latina, España, Europa del Este y Asia. Y con esa legión de seguidores, también vino una exigencia aún mayor por conocer los detalles de sus vidas personales. Los momentos clave que alimentaron la especulación son muchos. Por ejemplo, cuando Hande fue vista en el cumpleaños de Kerem, o cuando Kerem defendió públicamente a Hande ante críticas, o incluso esas fotos donde se les veía muy acaramelados en ciertas reuniones. Cada uno de estos eventos se convertía en noticia de primera plana, en tema de conversación en foros y redes sociales. Las teorías se multiplicaban, que si estaban esperando el momento adecuado para anunciar su relación, que si estaban bajo presión de sus agencias, que si simplemente querían mantener su vida privada separada de su vida pública.
Hubo un periodo donde las redes sociales se inundaron. N de imágenes de ellos juntos fuera de Turquía. Viajes a París, a Londres, a otras ciudades europeas, siempre acompañados, a veces por amigos, a veces sin ellos. Las fotos que aparecían, muchas veces borrosas o capturadas por fans, alimentaban la idea de que sí, efectivamente, estaban juntos y disfrutando de su relación en la intimidad. Pero luego la narrativa cambiaba. De repente aparecían rumores de distanciamiento, de rupturas, de nuevas parejas en sus vidas. Y de nuevo la fanaticada se debatía entre la esperanza y la decepción. Era un carrusel de emociones, un constante sube y baja en el estado de ánimo de los seguidores de esta pareja. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una conexión especial. Ya sea amistad, romance o algo intermedio, su vínculo es palpable y ha cautivado a millones. La forma en que se miran, la complicidad que comparten, la forma en que se apoyan mutuamente, todo eso resuena con el público. Y es precisamente esa autenticidad, o esa percepción de autenticidad, lo que ha hecho que los fans se involucren tanto en sus vidas. Los fans, cuando aman a sus ídolos, se convierten en verdaderos detectives. Analizan cada detalle, buscan patrones, conectan puntos que a simple vista podrían pasar desapercibidos. Y en el caso de Kerem y Hande, esa dedicación ha sido extrema. Han creado comunidades online enteras dedicadas a seguir cada paso de su posible romance. Han analizado aeropuertos, aerolíneas, destinos vacacionales, listas de invitados a fiestas, hasta el tipo de café que toman. Y la exigencia de la verdad no es solo por curiosidad. Para muchos fans, ver a sus ídolos felices en una relación sana y amorosa es un reflejo de sus propias aspiraciones y deseos. Se identifican con ellos, los admiran y quieren lo mejor para ellos. Por eso, la ambigüedad en su situación sentimental se ha vuelto tan frustrante. Quieren celebrar su amor, pero no saben si hay amor que celebrar. Hemos visto a través de los años cómo la presión mediática y de los fans ha sido inmensa. Y no es fácil, para nadie, vivir bajo ese escrutinio constante. Es probable que Kerem y Hande hayan tomado la decisión de proteger su vida privada en la medida de lo posible, precisamente para preservar su paz y su relación, sea cual sea la naturaleza de la misma. La serie Senkalkapm fue un fenómeno global y con ello, la fama de Kerem Bürsin y Hande Erçel se catapultó a niveles estratosféricos. La química en pantalla entre Serkan Bolat y Eda YLDZ era tan potente que traspasó la pantalla y se instaló en el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo. Y cuando esa química es tan palpable, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve peligrosamente delgada, tanto para los actores como para el público. Desde los primeros episodios, los fans empezaron a notar la magia. Esa conexión especial, esas miradas cargadas de emoción, esos gestos sutiles que parecían ir más allá de lo guionizado. Y así, como una bola de nieve rodando cuesta abajo, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a crecer. Los foros de discusión, las redes sociales, las páginas de fans, todo se llenó de especulaciones. ¿Era solo la química de actores talentosos, o había algo más profundo entre ellos? Las apariciones públicas conjuntas, fuera del set, se convirtieron en el pan de cada día para los paparazzi. Paseos por las calles de Estambul, cenas románticas, vacaciones en destinos exóticos, cada foto, cada vídeo, era analizado minuciosamente por la legión de fans que seguía cada uno de sus movimientos. Un simple me gusta en una publicación, un comentario en una foto, un repost inesperado, todo se convertía en una pieza clave para desentrañar el misterio. La intensidad de esta atención mediática, por supuesto, no debió ser fácil de manejar para Kerem y Hande. Los fans, en su afán por obtener respuestas, desarrollaron habilidades de detective dignas de Sherlock Holmes. Analizaban hasta el último detalle, desde los destinos de sus viajes hasta las prendas de vestir que usaban, buscando cualquier indicio que confirmara o desmintiera su relación. Si Kerem publicaba una foto desde un lugar específico, los fans inmediatamente buscaban si Hande había estado allí recientemente, o si había dado me gusta a alguna publicación relacionada. Esta constante vigilancia, aunque nacida del cariño, también generaba una presión considerable sobre la pareja. A pesar de las constantes especulaciones y de la evidencia percibida por los fans, Kerem Bürsin y Hande Erçel, a través de sus representantes y en entrevistas, siempre mantuvieron una postura cautelosa. Negaban categóricamente una relación sentimental, calificándola de una amistad muy estrecha y un profundo respeto profesional.
Sin embargo, esta negativa rotunda y la aparente contradicción con las imágenes que circulaban solo avivaron aún más el debate y la frustración de la fanaticada. La pregunta que resonaba en todos los rincones del fandom era clara: ¿estaban siendo testigos de una historia de amor real, o era todo una elaborada estrategia de marketing para mantener viva la magia de Senkalcam? Esta incertidumbre generó un debate constante en las redes sociales, con fans divididos entre los que creían ciegamente en su romance y los que defendían la versión oficial. Hubo momentos clave que marcaron la intensidad de estos rumores. Por ejemplo, las celebraciones de cumpleaños de cada uno, donde la presencia del otro era motivo de gran expectación y análisis. Las vacaciones conjuntas, a menudo capturadas por fans anónimos, parecían confirmar lo que muchos deseaban. Y las entrevistas donde, a pesar de las negativas, la forma en que se defendían mutuamente o hablaban con admiración el uno del otro alimentaba aún más las esperanzas. El impacto de esta pareja trascendió las fronteras de Turquía. Millones de fans en América Latina, España, Europa del Este y Asia seguían cada uno de sus pasos con una devoción casi religiosa. Se convirtieron en un fenómeno global y, con ello, la exigencia por conocer los detalles de su vida personal se hizo aún mayor. La frustración de los fans por no tener una respuesta definitiva era palpable. Querían poder celebrar su amor abiertamente sin la sombra de la duda. Querían un sí, estamos juntos, que les permitiera gritar su alegría a los cuatro vientos. Esta falta de claridad generaba una montaña rusa de emociones, donde la esperanza se mezclaba con la decepción, y la especulación se convertía en el pan de cada día. La decisión de mantener su relación, sea cual sea su naturaleza, en la esfera privada, es comprensible. Vivir bajo el escrutinio constante de los medios y del público puede ser abrumador. Es posible que Kerem y Hande hayan optado por proteger su relación, por preservar su paz y su intimidad, lejos de las cámaras y de los juicios ajenos. Sin embargo, el legado de esta pareja va más allá de su estado sentimental. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca y han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, su carisma y su talento los han convertido en verdaderos ídolos. Y ahora, queridos fans, nos encontramos en un punto crucial. La pregunta sigue en el aire y la verdad, aunque deseada, parece esquiva. Lo que sí es innegable es el cariño y la devoción que Kerem Bürsin y Hande Erçel han generado en su fanaticada. Ellos, a su manera, han sabido mantener viva la llama de la expectación. Para resumir, hemos viajado a través de la fascinante historia de especulaciones románticas entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto cómo su química en pantalla en Senkalcam encendió los rumores, cómo los fans, con su increíble ojo para el detalle, han buscado pruebas en cada rincón, y cómo la pareja ha mantenido una postura cautelosa, negando una relación sentimental oficial pero sin cerrar completamente la puerta. La exigencia de la verdad por parte de los fans es un reflejo del profundo afecto y la conexión que sienten con ellos, deseando verlos felices, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y ahora, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Kerem y Hande? ¿Qué pruebas consideran más contundentes? ¿Creen que la presión de los fans y los medios afecta su relación? Déjenos todos sus comentarios, sus teorías, sus anécdotas, todo lo que quieran compartir sobre Kerem y Hande. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Así que si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo todo el contenido más jugoso del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes les interese este tema, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Gracias por estar ahí, los queremos un montón. Hasta la próxima.